Como siempre, un saludo muy cordial en el comienzo de lo mejor de cada casa en M95. Estamos en este tiempo de verano, pero siempre es momento propicio para las charlas. Sobre todo si tenemos conversadores que nos tienen que contar cosas interesantes, como es el caso de hoy. Cuento con María Dolores García Sánchez. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense, pero también está muy vinculada al mundo de la medicina. Ahora diremos por qué. María Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes, muy bien. Gracias, Paco. Gracias por contar conmigo hoy aquí con vosotros. Nada, es interesante todo lo que tú nos vas a tener que contar. Recientemente, el pasado mes de julio, creo que fue el día 27, se presentó en Málaga un libro con el título de Oncología Integrativa, esa enfermedad y tú, a beneficio de QDECA, del cual eres la coordinadora. Explícanos un poquito. Exactamente. Bueno, pues este libro que se lleva gestando hace tiempo, ya hemos podido presentarlo. Es un libro que abarca aspectos relacionados con la oncología integrativa, que quizás lo primero que debería hacer es definir un poquito qué entendemos por oncología integrativa. Sí, eso es lo próximo que te iba a preguntar. Me alegro que me hagas esa pregunta. Bueno, pues la oncología integrativa son una serie de terapias, digamos, y de acciones que puede utilizar un paciente que está en el proceso oncológico para estar mejor en su calidad de vida durante el proceso. Y es, digamos, lo que puede un paciente hacer por sí mismo para que luego hablaremos de ello, para estar mejor, ¿no? Entonces, había una necesidad en España, bueno, y casi en el mundo, pero había una necesidad en España, el paciente oncológico necesitaba una información básica con evidencia científica donde se recogiese ese tipo de técnicas, ese tipo de información para que le ayudara en el proceso de la enfermedad. No sé si te he respondido. Sí, no estamos hablando entonces de una medicina alternativa, sino de un complemento, ¿no? Siempre complementaria o integrativa, nunca alternativa, porque desde el libro muchas veces se redunda en esto. No tratamos para nada de alternar una cosa, de quitar una cosa y poner otra. Lo que pasa es que en inglés, sí que es verdad, en Estados Unidos está muy difundido esto, de hecho a nivel hospitalario, todos los grandes hospitales y todos sitios que tienen hospitales de oncología tienen un servicio de medicina integrativa. Entonces, allí está muy difundido y se usa la palabra alternative, que nosotros en español es confusa, porque significa que alternas digamos, una cosa, ¿no? Con la otra, pero nosotros no pensamos eso, sino que complementa siempre. Tú naciste en Vitoria, en Álava, en el País Vasco, pero siendo muy pequeña te viniste con tu familia a Marbella, por lo tanto eres marbellera. Sí, me trajeron, pero sí, y muy contenta además. Te nacieron en Vitoria y te trajeron a Marbella. Eso. Y actualmente vives en Málaga porque trabajas en la Universidad de Málaga. Efectivamente. Pero tu formación original en la Universidad Complutense está relacionada con el mundo de las ciencias de la información, concretamente las relaciones públicas y la publicidad. ¿De dónde surge tu interés por el mundo de la medicina? Pues yo creo que también de familia. Mi padre en Marbella tenía una farmacia y bueno, una gran parte de mi familia está ligada a la sanidad. Mi abuelo, mi bisabuelo, en fin, mis tíos, mucha gente. Entonces yo en verdad sí, me gustaba mucho por un lado la comunicación y me gustaba por otro lado la medicina desde el principio, pero desafortunadamente no estudié lo suficiente para coger nota de medicina, que si no a lo mejor sí que hubiese estudiado medicina. Entonces, a los pocos años, lo que hice fue estudiar medicina tradicional china en la Universidad de Pekín, que era lo porque yo ese anhelo de la salud lo había tenido desde siempre, ¿no? Quizá por mi familia, por mis ancestros, por la farmacia, por todo esto. O sea, tu padre era Sisto García. Sí. Sisto García, que era, bueno, quiero decir que ahora no tiene la farmacia en activo, ¿no? No, ya la farmacia la vendió porque se jubiló, que ya es un señor mayor. Y además al lado estaba la zapatería La Bomba, todo el mundo decía la farmacia de La Bomba. Claro, la farmacia de La Bomba. Pero es la farmacia de Sisto García, muy histórico dentro de las oficinas de farmacia en Marbella. Sí. Bueno, y a la hora de estudiar, ¿por qué te vas a Madrid? ¿Cuál es el motivo para que vayas a Madrid?
Porque aquí no se podía estudiar esa Entonces, titulación. no había facultad entonces aquí en Málaga. No, la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, en Málaga no me admitieron en medicina, eso sí lo pedí y no me lo dieron. Y entonces pedí Ciencia de la Comunicación y Medicina en Madrid. Y bueno, y entonces me cogieron en Ciencia de la Comunicación porque en aquella época, que era el año 86, 87, en fin, pues solo se podía estudiar en Madrid y en Barcelona. Creo que fue en el año 92 cuando la titulación empezó a funcionar en Málaga, que yo ya me había titulado, de hecho. Sí, María Dolores, tus recuerdos de la Marbella de tu infancia, ¿dónde se desarrollaba tu peripecia vital en aquellos años? Bueno, mejor no contar esas cosas. Pero bueno, no, bueno, como yo supongo que había un instituto, en aquella época solo había un instituto, entonces era bonito porque todos nos conocíamos allí, por así decirlo, ¿no? Y estaba el instituto y formación profesional, estaba en dos edificios diferentes, entonces pues nos conocíamos todos los de la misma edad más o menos y que estaban estudiando, y aparte en el puerto nos conocíamos el resto de los de la misma edad, ya unos que estudiaban y otros que no estudiaban en el puerto deportivo. Y luego, bueno, era una época, yo recuerdo Marbella de aquella época de los años 80 con muchísima alegría, ¿no? En Radio Nacional, que tenía Radio Cadena Española en aquella época, ¿no? Que tenía un programa Antonio Díaz y Pablo Martínez Braille, en fin, era una época de la música que yo era muy, muy musical. Había muchos grupos de música, íbamos mucho de conciertos, había en lo que es el teatro, había muchos espectáculos de, digamos, de vídeos, de videoclips, de música, de teatro. Estaba el grupo de teatro, que yo pertenecía al grupo de teatro de la Universidad Popular. Yo era una Marbella de aquella época, yo era muy, muy feliz. Pues sí, en esa época de Radio Cadena fue muy fructífera con Antonio Díaz, que sí, su apodo radiofónico era El Podri. Sí, El Podri, por supuesto. El Podri, Antonio Díaz El Podri, muy amigo mío también. Por supuesto, Pablo Martínez Miralles, que después se marchó a Sevilla, a Canal Sur. Sí, fue un tiempo realmente bastante diferente, ¿no? Donde se hacía la Marbe Pop también. Sí, también. Efectivamente, con todos los grupos de Marbella, más o menos, y de alrededores. Bueno, María Dolores, vamos a profundizar un poquito en este libro de Oncología Integrativa. Tú recopilas ahí la sabiduría, por así decirlo, de muchos expertos, de especialistas de prestigio internacional, alrededor de 50, ¿no? 66. 66, bueno, me he quedado corto. ¿Y el lector qué va a encontrar? Bueno, estos expertos yo creo que son una suerte, la verdad, porque yo soy muy ilusa, y entonces como soy muy ilusa, pues yo decidí escribirles a los autores que yo pensaba que más sabían de eso, en el mundo incluso, ¿no? Dije, pues yo le voy a escribir, a ver qué me dice, porque el no ya lo tengo. Esa frase a mí me gusta demasiado, es un problema. El no ya lo tengo. Y entonces les escribí y me sorprendí muchísimo porque gente muy ocupada, muy famosa, me dijo que sí, a hacer un capítulo de lo que yo les decía que lo hiciesen, que, hombre, básicamente era su especialidad, sin cobrar un duro. Y luego no cobrar un duro ni por hacerlo, ni luego por vender el libro, porque todo el dinero es benéfico, ¿no? Entonces, ellos, pues desde Pere Gascón, que empieza a hablar de qué es la oncología integrativa, oncólogos que hablan de la medicina holística en oncología, luego pasando, hay una gran lista de especialistas en medicina china, en ayurveda, en medicina tradicional india, en, bueno, homeopatía, también cuerpo-mente, en mindfulness, incluso en Reiki también, que está muy mal valorado, pero luego sí que no tengo ningún problema en hablar de todo eso. Habla del bienestar, a nivel, luego lo más importante, las tres patas, digamos, de la medicina integrativa, que son la alimentación, que lo hace Odil Fernández, la psicooncología y el ejercicio físico, ¿no? De estas tres patas también pueden, siempre relacionado con la oncología, ¿no? Pueden tomar información de ahí. Luego, de aromaterapia, de arteterapia, de musicoterapia, danza-movimiento-terapia, de otras partes, como por ejemplo el médico de familia, la enfermería,
y la relación con la oncología, la sexualidad, la arquitectura del entorno oncológico. Es que es amplísimo, el libro es gordísimo. Y luego aparte hay capítulos del soporte crónico de la enfermedad, de cuidados paliativos y luego un poco más filosóficos incluso, como el de Pim Van Lommel, de experiencias cercanas a la muerte, de las experiencias espirituales en el momento de vivir, del no tener miedo a la muerte. Y son unos capítulos la verdad es que son preciosos. Los capítulos finales del libro son para cualquier persona, no solo para paciente oncológico. Todo lo que se saque es para la asociación CUDECA, precisamente de cuidados paliativos del cáncer. Sí. Bueno, yo cuando me planteé el libro lo pensé siempre desde el servicio, es decir, en primer lugar el servicio al paciente oncológico, porque es una ayuda al paciente oncológico. Y en segundo lugar dije, bueno, ¿y por qué no intentamos hacer un servicio más completo y que los beneficios del libro sean para colaborar en una fundación o en una asociación vinculada al cáncer que ayude o sirva al paciente oncológico y al mismo tiempo a la investigación? Y si se hace investigación, pues servirá al paciente del futuro. Entonces yo ambiciosamente pues quise cubrir distintos aspectos. María Dolores, todo lo relacionado con la medicina tradicional china, la homeopatía, la acupuntura, está muy desprestigiado, la ciencia oficial no lo acepta, incluso hay campañas en contra. Tú como universitaria, como persona de formación académica, ¿no consideras un problema eso a la hora de divulgar este tipo de disciplinas? Sin lugar a dudas es un gran problema, pero el gran problema es que eso exista, porque eso es un desconocimiento científico. Yo siempre he sido, bueno, yo tengo 2 tesis doctorales, ahora voy por la tercera, y me gusta mucho la ciencia. Yo siempre he sido, de hecho, cuando yo dirijo tesis, cuando yo dirijo trabajo fin de grado, siempre del método científico y siguiendo todo el protocolo del método científico. Soy amante de todos los filósofos de la ciencia. Y, por ejemplo, Popper, que fue la persona que acuñó el término pseudociencia, cuando definió el término pseudociencia se refería, que yo creo que es que la gente que ha hablado desde los ministerios sobre la pseudociencia, hay mucha gente que habla de pseudociencia que no sabe ni siquiera qué es pseudociencia. Pseudociencia es una ciencia que no se puede demostrar. No puede haber, la hipótesis que uno plantee no puede refutarla ni nada. Porque, por ejemplo, una hipótesis de pseudociencia podría ser Dios existe. ¿Cómo lo haces? Es muy complicado. Entonces, ese tipo de hipótesis son las que se engloban dentro de la pseudociencia. Vale, pero si nosotros decimos que una sesión de acupuntura para la ansiedad es pseudociencia, pues sencillamente es ignorancia. ¿Por qué? Pues porque se puede demostrar que una sesión de acupuntura tú se la haces a 50 individuos que tienen ansiedad y luego vemos a qué porcentaje dice que le viene bien, sencillamente es así. Entonces, es verdad que el Ministerio se ha gastado 4 millones de euros en campañas de publicidad para desacreditar la medicina complementaria y han dicho muchas cosas que son falsas. Entonces, yo ante esta situación no sé muy bien qué posición tomar. A mí me parece francamente triste porque soy muy amante de la ciencia y como soy una gran amante de la ciencia, que desde un gobierno nacional se planteen cosas falsas, yo no lo entiendo. De hecho, es que en mi cabeza científica no lo entiendo. Demuestra que es falso. Y aparte que hay evidencia científica para parar un tren de todo. Yo te puedo decir que yo estuve en una temporada que llevaba 1 año y pico con un vértigo que prácticamente no me permitía salir a la calle. Había tomado todo tipo de pastillas y no había forma humana. Y fui a acupuntura, dije eso que te había dicho antes, dije, bueno, lo único que puedo perder son los 70 euros que cuesta la sesión, es lo único que puedo perder. Y después de 4 sesiones me empezó a desaparecer el vértigo. Claro que sí. No creo en la acupuntura ni dejo de creer, pero lo cierto es que sería efecto placebo, sería psicológico, pero da igual, lo cierto es que se me quitó, ¿no? Pero las terapias complementarias no son religiones. Yo creo que no es cuestión de creer o no. ¿Funciona? No funciona. Ya está. Como la medicina convencional. O sea, funciona porque también decimos, bueno, es que tengo hernia, me voy a operar. ¿A qué porcentaje de la gente se queda mejor después de 1 año de haberse operado de una hernia lumbar, por ejemplo? ¿Funciona o no funciona? ¿En qué porcentaje funciona? Si es que es más simple que eso.
Claro. Yo como lo veo así de simple. Y hay investigaciones que, por ejemplo, vámonos a una cosa que es muy mal vista, que es el Reiki, ¿no? Pues yo he visto y leído investigaciones suficientes de donde sean pacientes con ansiedad, con depresión, y se ha trabajado Reiki con ellos, y la realidad es que un 70-80% después de tratar de hacer estos tratamientos se siente mejor y necesita menos medicación. Funciona, ya está. Que no sabemos cómo funciona, sí es verdad, sí. Eso sí es verdad. Claro, Y quien diga que, y luego, pero claro, a mí como me dijo una persona una vez, que médico, investigador y todas esas cosas, pues sí, dice, sí es que tampoco tenemos muy claro cómo funciona la aspirina. Yeah. Claro, lo que pasa es que hay sujetos, por ejemplo, que venden lejía para decir que curan enfermedades, que curan el cáncer y demás, y claro, se mete todo en el mismo saco. Me da la sensación de que eso ocurre muchas veces, ¿no? Quizás sí, quizás se mete todo en el mismo saco, pero yo siempre me voy a lo mismo. Uno, ¿funciona o no funciona? Y ¿sabes qué pasa, Paco? Que el problema es la investigación. Vamos a ver, en esta hay poco dinero. Mira, además lo decía Emilio Alba, que es el jefe de oncología de Málaga, ¿no? Decía, es que si se investigase en oncología con el dinero que se ha investigado en el COVID, otro gallo cantaría con el cáncer, ¿vale? Vale, estoy totalmente de acuerdo. Pues estamos hablando de cáncer, es decir, no hay dinero para investigar en medicina convencional en cáncer, ¿ok? ¿Qué dinero hay para investigar en medicina complementaria? Ninguno. ¿De dónde sale ese dinero? De ningún sitio. Si es que, por ejemplo, el gobierno de España no solo no da un duro para investigar en medicina complementaria, sino que da dinero para hacer campañas de publicidad para ningunearla y ridiculizarla. Entonces, es tan complicado. No hay laboratorios. Por ejemplo, vamos a hablar de lo del toque sanador o el Reiki. Esto es que es muy fácil tomarlo de ejemplo porque es lo más así. ¿A quién le interesa investigar sobre eso? A nadie, porque no genera dinero. Entonces, el problema es que no hay investigaciones suficientes porque no hay dinero para investigar. Bueno, esa es la cuestión. eso está claro con las enfermedades raras y minoritarias, que los laboratorios no hacen nada, ¿no? Porque efectivamente no es rentable, ¿no? Y estamos hablando de medicina convencional. Sí, por eso digo que... Pues que la otra ya, ¿para qué? Uh-huh. Es que es la realidad de nuestra cultura, que a lo mejor llevamos, pues yo lo digo sin pudor, creo que ni mis bisnietos van a ver una sociedad evolucionada en el entorno de la medicina y de la investigación en medicina. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vivimos una sociedad muy atrasada en ese sentido. Tú por la recopilación de datos que llevas realizado por tu contacto con especialistas, se dice a veces que ahora se detectan más cánceres, por ejemplo, por la alimentación, por el medio ambiente y, por supuesto, porque las personas viven más, hay mayor longevidad. Sin duda, todos esos factores influyen o no. Sin duda. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, y hay muchas investigaciones. Hay un libro que les recomiendo a todos que habla sobre los disruptores endocrinos, que el autor es un catedrático de la Universidad de Granada, que se llama Nicolás Olea. Y bueno, su libro es magnífico. Él lleva 25 años investigando sobre los disruptores endocrinos y además tiene una forma de una inteligencia de escribir que se entiende todo muy bien. Y este libro... Bueno, digo este libro porque él ha investigado mucho sobre eso, hay muchos artículos sobre el tema, demuestra que hay componentes en sartenes, en la botella de agua cuando bebemos, en muchísimos elementos que pueden provocar cáncer, ¿vale? Porque tienen unas sustancias que el cuerpo no elimina, entonces se quedan, digamos, pegadas a la grasa que tiene, por ejemplo, la mama, en el cuerpo, y entonces luego esa sustancia con el tiempo, pues, en fin, provoca un tumor y bueno, y de muchas maneras. La cuestión es que la alimentación, a través también bueno, es que esto es para hablar 5 días, se puede hablar mucho, pero por ejemplo todo esto que estoy contando no lo sé yo por ciencia infusa, sino porque lo he leído, ¿no? Es decir, yo puedo facilitar esta información a quien me la pida sin ningún problema, porque no la he leído, ¿no? en revistas. Entonces, en la alimentación, por ejemplo, las grasas industriales, el azúcar, componentes de perfumes, de maquillaje, de muchos alimentos,
etcétera, 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 pues son cancerígenos. Volvemos a lo mismo. ¿Y esto por qué no se dice? Bueno, por ejemplo, se vende legalmente el tabaco, que además es una fuente de ingreso estatal importante, claro. y está comprobado que el tabaco es absolutamente perjudicial y productor de cáncer. Claro, me gustaría que se hiciese una campaña de 4 millones de euros, bueno, 2 millones además seguro está publicado se puede encontrar en internet lo que se han gastado en publicidad, que yo digo engañosa, ¿no? Pero a ver quién denuncia esto, claro. El gobierno se gastó 2 millones de euros en publicidad engañosa sobre la medicina complementaria. ¿Y por qué no se gastan ese dinero en, por ejemplo, informar a la población de que la obesidad y el sobrepeso son un elemento importante en el cáncer? Me parece muy relevante decir eso. Realmente es un asunto complicado, siempre polémico sin duda, que suscita el debate y donde, pues, como siempre, están también los intereses económicos de por medio, ¿no? Eso es algo. Hombre, está la industria toda la industria alimenticia detrás, toda la industria farmacéutica en cierta medida. Yo no debería hablar de esas cosas porque no es exactamente, pero claro, es mi opinión. Yo pienso que es y también está la comodidad del paciente o de la persona, que también es responsable de su salud. Yo pienso que no podemos tampoco echarle la culpa solo a los demás, sino que nosotros somos responsables un poco de nuestra salud. Yo creo que en este momento todos sabemos que el tabaco es perjudicial para la salud, ¿no? Y que provoca cáncer y otras enfermedades cardíacas, etcétera. Pero gente fuma, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos también con la libertad. La gente sabe que la obesidad provoca enfermedades. La gente sigue comiendo más de lo que debería. También somos nosotros responsables, Paco. Sí, sin duda. Además, en estas últimas semanas con el tema de la pandemia, que no termina de irse, pero mucha gente ya piensa que se ha ido, ni se respeta mascarillas, ni grupos, ni distancia, ni nada. Y bueno, pues ese es el problema que tenemos, ¿no? Que somos muy poco disciplinados a la hora de cumplir normas donde nos va la vida. O sea, es que ya nos va la vida en ello y no... La palabra es comodidad, Paco, claro. Comodidad. Sí. Y ya está. Tú eres experta también en marketing, ¿no? Bueno, he trabajado, sí. Pero experta es una palabra demasiado fuerte. Algo entiendo. Pero tienes algunas publicaciones sobre el tema del marketing. Sí. ¿Sigue siendo actualmente los diseños de marketing, las estrategias de mercado fundamentales para cualquier producto? ¿O ahora ya hay otros cauces, otras vías? O digamos, el marketing se adapta también a nuevas vías. Claro, el marketing se adapta a nuevas vías. Lo que pasa es que yo ya el marketing, que sí que lo he trabajado mucho, pero yo ya no estoy muy, ya no tengo tanta afinidad, soy como, no me gusta tanto el marketing, como creo que el marketing como concepto teórico se ha girado para un beneficio de la empresa, así de una manera un poquito exagerado, pero eso no era el marketing que yo aprendí, ¿no? El marketing que yo aprendí era tratar pero que era a nivel teórico, pero luego, claro, se quedó en teórico, pero para mí era teórico y práctico, que era el entender que el cliente, tú estableces una relación a largo plazo entre la empresa y el cliente, y para mejorar esa relación, como pueden ser las técnicas de comunicación, pues estaban las técnicas de marketing. Entonces existían una serie de técnicas que servían para mantener una relación eficaz y eficiente con el cliente a largo plazo. Pero esa definición es mentira hoy día, sino que se lo digan las compañías de luz, que tú eres lo que nos importa, anda ya para allá. No es que es pura teoría, es solo un guión de un anuncio de televisión. Entonces el marketing verdadero no se ejecuta como tal. Lo que se está haciendo es una adaptación, adaptándose a los nuevos medios de comunicación, adaptándose a esto, adaptándose al otro, pero el objetivo final siempre es el mismo. La empresa gana. El medio de comunicación por excelencia hoy día, ¿cuál crees tú que es? Porque desde luego ya no es la radio ni es la televisión.
no creo que haya un medio por excelencia. Sí, las redes sociales. Bueno, las redes sociales, depende un poco de la televisión, la radio. Yo creo que ahora lo que pasa es que tienes que estar como en más sitios, pero para mí el mundo sin televisión no, es como cuando empezó la tele. Uy, la radio va a desaparecer, la radio va a desaparecer. No, no desaparece. ¿Por qué? Pues porque cumple satisface unas necesidades. Y la televisión igual. Vamos, es que lo puedes ver en diferido, es que puedes bajarte el podcast, es que no sé qué. Todo lo que tú quieras, al final es lo mismo. Pero a lo mejor, pero la televisión es la televisión. Yo creo que es insustituible. Claro, efectivamente estos nuevos métodos, porque tanto la radio como la televisión se viene adaptando a esos nuevos métodos. Gracias a ello, una televisión local como es esta, pues se nos puede ver en México o en Argentina y Claro. he dicho dos lugares de los cuales hay contactos que hay seguidores de esta televisión, ¿no? Pues os recuerdo a alguien que escribió un correo diciendo que a ver si la misa de los domingos se podía poner a otra hora porque lo veía desde Argentina y le caía por la noche, ¿no? En fin, te quiero decir que hoy día no hay fronteras para estos medios, sí, gracias precisamente a las redes sociales. Claro, pero es lo mismo, pero al final es televisión. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, está claro. Que no es más media, en el sentido de que no tienes una audiencia máxima en el mismo momento. No, pero es una audiencia máxima en momentos más o menos en un entorno de unas 24 o 48 horas, pero es lo mismo. Para mí es lo mismo. Tú, siendo niña, creciste en relación con la farmacia, quiero decir, ¿tu vida está unida al desarrollo de esa farmacia de Sisto García? Sí, bastante. Que mi padre nos ponía allí a limpiar estanterías. Sí, esto es la educación esta de que los niños tienen que colaborar con la casa. En aquellos tiempos todavía el farmacéutico tenía el cometido de preparar alguna fórmula magistral, ¿no? Efectivamente. Hoy día el farmacéutico generalmente es el que vende medicinas, simplemente vende medicinas. Claro, a mí me influye muchísimo, pero muchísimo. Mi padre no solo hacía formulación que hacía cremas, para la picadura de mosquito, hacía incluso jarabe para la tos, hacía antialérgica, la famosa antialérgica, que se vendía muchísimo. También hacía fórmulas de hierbas, y ahí es donde entro yo, porque él hacía formulación pues carminativas, para antitusivas, mucolíticas, para un montón de cosas que se vendían en un botecito de cristal, y entonces a mí me encantaba hacer preparar las mezclas de las hierbas, 15 gramos de esto, 20 gramos de manzanilla, 40 gramos de amapola, para estar más tranquilita. A mí me gustaba mucho. Mi padre era muy, muy dado a hacer ese tipo de... No le gustaban mucho las medicinas, hay que decirlo. Le encantaba buscar remedios naturales, siempre. Yo recuerdo, María Dolores, cuando yo era niño, que mis abuelas, para la tos, cuando llegaba el invierno y nos resfriábamos los nietos, preparaban un jarabe de rábanos. Bueno. No sé si aquello era efectivo o no, pero ni jarabe de rábano que he tomado yo en mi infancia en contra de la tos. Algo aliviaría, ¿no? Algo aliviaría, a lo mejor le poner un poquito de miel también, un poquito de limón o qué sé yo, y alguna hierbita. Quiero decir que el pueblo llano, carente de cualquier formación científica, siempre supo que había hierbas que tenían un beneficio para la salud, ¿no? Claro, pero es la tradición, vamos a ver. Hay aspectos que, por ejemplo, en medicina china es quizá, como ha habido más dinero, se ha investigado mucho, y en medicina china hay muchísima investigación, pero muchísimo. Entonces, quizá dentro de todas las terapias sobre la que más hay publicado. Pero yo siempre he dicho una cosa, la medicina china, quien diga que es un rollo, es su opinión, pero, a ver, chiquillo, es una medicina que lleva 3.000 años haciéndose. Si no funcionara, ¿llevaría 3.000 años haciéndose? Nada más que por sentido común. No sé si me explico. Yeah. Son 3.000 años, no son 30 meses, no son ni 30 años, son 3.000. Entonces, pues esto es la tradición. Si tradicionalmente esto funciona, mira, yo tenía una paciente, yo me acuerdo, que me decía que ella ya había sido enfermera en Carlos Haya, ¿no?
y que todos los médicos le ponían ventosas, estas que ves a los nadadores ahora en las Olimpiadas, que llevan los moratones estos por aquí, pues le ponían ventosas, sobre todo a los hombres mayores, la espalda, y así cuando tenían neumonía y que venía mano de santo. Esta mujer ya era mayor, dice, y de pronto empezaron a venir médicos jóvenes y empezaron a decir que eso era una cosa, que no tenía investigación, que no sé cuánto, y se dejó de hacer. Pero funcionaba, ¿vale? Entonces, yo creo que también hay muchas cosas que funcionan, que volvemos a lo de antes, que siempre han funcionado, pero que se dejan de hacer porque no hay investigación, o porque no está de moda, o porque no es relevante. Como las medicinas también, había jarabes con 3 o 4 componentes. Llegaron y dijeron los laboratorios, no, 3 o 4 componentes no, un componente por jarabe. Con mucho 2. Si no te funciona este, ya te funcionará otro. Pagas doble. No sé, hoy esto ya es una suposición, ¿vale? Pero también pasó así, los medicamentos ya no podían ser compuestos. Las cosas varían con los años, pero yo no creo que fuera ineficaz el jarabe de rábano. Y María Dolores, ¿qué opinas tú con este asunto de la pandemia? Esa playa digamos, de negacionistas que han salido primero negando el propio virus, después negando las vacunaciones. Es un problema de salud pública ese, ¿no? Mi opinión no tiene ninguna importancia más que una ciudadana de la calle, porque yo claro, ni soy inmunóloga, ni viróloga, ni nada por el estilo, ni epidemióloga. Entonces, en mi opinión personal, yo no soy negacionista, porque he visto que la enfermedad existe, que tampoco soy antivacunas. Yo creo que... Pero sí que esto es un tema muy delicado, es un tema delicadísimo donde yo no tengo una opinión clara, porque yo me debato a diario pensando entre la libertad individual y la libertad colectiva, ¿qué es mejor? ¿O qué impera más? ¿La libertad colectiva? ¿En dónde vivimos? ¿En un país donde es más importante la libertad colectiva o la libertad individual? Y yo creo que en función de eso, pues se tomará una perspectiva u otra. ¿Cómo has vivido tú en la universidad todo este periodo? A mí me ha resultado pues injusto, por decirlo de alguna manera, el trato que se le ha dado a la universidad. La universidad, cuando empezamos, por ejemplo, en septiembre, con 1000 medidas de seguridad, las ventanas abiertas, un frío que pelaba allí con abriguito, yo llevaba 2 mascarillas, gorro, no sé cuánto, guantes, teníamos todos un protocolo impresionante, no hubo ningún problema en mis clases, vale, y ¡pum!, lo cortan. Cortan y no cortan los colegios, pero cortan la universidad, vale, porque por lo visto es muy peligroso. Luego empiezan con las vacunas, pero vacunan a los de los colegios, pero a la universidad no. Entonces, si había tanto peligro en la universidad, ¿por qué no vacunan primero a los profesores de universidad? Es más, los profesores de universidad no han entrado en ningún grupo de vacunación. Se han vacunado por su rango de edad, como un autónomo. Entonces, ¿qué pasa con la universidad? ¿No tiene importancia? ¿Las clases no pasa nada si no se dan? Por otro lado, ¿qué pasa? ¿Que la universidad es algo que puede vivirse? ¿O es que resulta que los niños tienen que ir al colegio? Aquí tengo yo muchas dudas, Paco. Bueno, ten en cuenta que el colegio tradicionalmente ha cumplido una labor de guardería. Claro. Que es algo que tampoco no es políticamente correcto decirlo, más alguien como yo que se ha dedicado 40 años a la enseñanza, pero es verdad, hay muchas familias que el hecho de llevar a los niños al colegio es porque no tienen dónde dejarlo diariamente y en periodos de vacaciones porque no pueden soportarlos en casa, ¿no? Entonces, claro, lo que es la importancia de la educación, la percepción que las familias tienen, yo creo que es muy, muy relativa en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, y efectivamente era mucho más importante mantener abiertos los colegios que la universidad. Claro, pero me explico, como han ninguneado, digamos, a la universidad, cerrándola como si no tuviera ninguna importancia que las clases se pudieran dar online, pero si nosotros queríamos seguir yendo, no entiendo por qué se tuvo que cerrar la universidad. La universidad se ha cerrado en contra de muchísimos profesores. No te he preguntado en qué facultad das clase, de qué materia, de qué asignatura. De comunicación en la Facultad de Comercio y Gestión,
que es esa facultad tan bonita que hay al lado de ingenieros, que Cris Sí, diría es entre los espacios. de la parte nueva de Teatinos, ¿no? Sí. De la parte nueva. Sí, sí. Bueno, podrías estar también en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Sí, pero no. O de comunicación, donde está comunicación Sí. visual, periodismo y publicidad. Sí, pero bueno, al fin y al cabo doy lo mismo, como aquel que dice casi, pero en otra titulación. Ya. ¿Y Marbella sigue siendo tu lugar de regreso? ¿Qué significa regreso? Regreso, pues cuando tú tienes que aislarte o tienes un tiempo de vacaciones, que no tienes que acudir a la universidad, ¿sigue siendo Marbella tu centro? Mi centro no. Yo ahora tengo muchas patas, no tengo centro. Estoy como soy un domo. Me gusta estar en Málaga, me gusta estar en un campito que tiene mi padre por Cáceres, porque él de origen es de un pueblito de Cáceres. Y a mí me gusta, quizá ahí me siento yo en mi ser, en el campito. Y me gusta ir a Marbella a ver a mis amigas, a mi amiga Chiqui, a mis padres. En fin, me gusta ir a ver a mis tías a Granada. Me gusta ir a muchos sitios. Ya no estoy yo tan marbellí como antes. Bueno, está bien diversificar, ¿no? Eso está bien. Marbella es muy especial. Marbella es un pueblo que ¿qué voy a decir yo del pueblo, no? Y la sensación el otro día, que hace mucho que no iba por la Plaza de los Naranjos y así, y decía, madre mía, las sensaciones, qué brutal, ¿no? Ese recuerdo de la de veces que yo he pasado por esta calle y hace por lo menos 15 años que no paso. Y Marbella hombre, Marbella es que es muy complicado, es como esa casa que siempre tienes ahí, ¿sabes? Y que a lo mejor por eso a veces también no le doy tanta importancia, porque sé que siempre está ahí, ¿no? O quizás es como ese amigo o amiga que hace mucho tiempo que no se le ve, pero te lo vuelves a encontrar y es como si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? Bueno, Paco, Marbella cambia mucho, ¿eh? Hombre, Marbella claro que ha cambiado. De esa misma Plaza de los Naranjos, pues yo la tengo asociada a mi infancia con los pasteles de Feliz Cámara de la pastelería, de las dos farmacias que había, de la Bizna y Espejo, Ya. el peluquero, disco libro JM, Madre mía. Discos Mi Sol, la librería Universal, y ahora no hay nada de eso. Claro. Ahora no hay nada. Hay bares. algún restaurante y algún bar que ocupan casi toda la plaza, que no les gusta que se diga, pero la verdad es que ocupan casi toda la plaza. Pero, sí, bueno. La calle de la Virgen de los Dolores, ahora, en fin. Es como, Marbella ahora es más grande, más turística todavía, y es un poco diferente, y quizá un poco menos cultural que antes, me da a mí la sensación, no lo sé. No, tú, Paco, que estás más en Marbella, ¿tú cómo lo ves? ¿Piensas que Marbella es...? Pues yo pienso que antes el asunto cultural estaba más diversificado. Había más abundancia de acontecimientos quizás de menor calado que los que hay ahora. Ahora los que hay son menos, pero quizás con una repercusión mayor, ¿no? O sea, es un poco la evolución de los tiempos, ¿no? Bueno, hombre, nosotros en aquella época también venían Michael Jackson y bueno, los sí, claro. Dire Street y toda esta gente. Yo me refiero a la iniciativa cultural pública, porque lo de los grandes conciertos de Sade, de Stevie Wonder, sí, de Michael Jackson, eso era de la iniciativa privada, ¿no? Empresarios que arriesgaban su dinero, pero cuando hablo de cultura oficial, pública, sí, pues se ha evolucionado en ese sentido, quizás hay menos a otro nivel, ¿no? Pero bueno, todo es una constante evolución. Tú has dicho antes, María Dolores, que eres doctora por 2 veces y estás con la tercera tesis doctoral. ¿En torno a qué han oscilado tus 2 anteriores y la actual? Pues voy variando. La primera la hice porque me interesaba mucho la comunicación que se hacía en un sistema de venta que se llamaba marketing multinivel. Entonces la hice sobre la comunicación en ese tipo de negocios. No había nada, en aquella época era muy complicada porque no había bibliografía, no había investigación, no había nada, pero bueno, ya ahí quedó eso. La segunda, ya estaba yo en la medicina y ya muy metida en esto, y entonces la hice fue un poco, sí,
aprendí más de la vida que otra cosa, porque era sobre la relación de las madres y los niños de 0 a 3 años y veía cómo era esa relación en el aspecto de la comunicación y, segundo, si existían distintos tipos de relación y en caso de que los hubiese, si eso influía en el comportamiento de compra de las madres. Eso fue la tesis. La segunda tesis. Sí, había básicamente dos tipos de relación de la madre con los hijos y sí que influía en el comportamiento de compra. Y en tercer lugar, que es la que estoy haciendo ahora, es sobre los cuidados paliativos y la medicina tradicional china. Me voy poco a poco me estoy yendo para la medicina. ¿Has visto? Como del marketing multinivel pasa una mezcla y pasan 10 años de una a otra y ahora de esta, que esta no tiene nada de marketing. Pues muy interesante porque diversificas bastante, ¿no? Sí, no, pero es que son 10. Una fue de 2001, otra 2010 y ahora estamos en 2021 y estoy con la tercera. O sea, que entiendo que tu línea de investigación actualmente se centra en este asunto de la medicina tradicional china. Bueno, no, es más amplio que eso, es más bien la oncología integrativa. Lo que pasa es que como el doctorado lo quiero en medicina tradicional china por el título, pues tenía que meter la medicina china, ¿no? Pero en verdad yo ahora estoy muy vinculada a la oncología integrativa. Digamos, a nivel de investigación, he investigado en el hospital clínico pues percepción de pacientes, sobre la comunicación con el entorno médico, he investigado sobre oncología integrativa y los pacientes oncológicos, aparte he estado colaborando con el clínico también en comunicación en urgencias, entonces también he hecho investigaciones sobre la comunicación del médico y el paciente de urgencias, en fin. Y ahora en el entorno de la salud, de la sanidad, pero muy diversificado, más bien es la oncología integrativa y la comunicación. Esto es la tesis, es un poco lateral, ¿no? Voy a recordar que estamos hablando con María Dolores García Sánchez, doctora, profesora de la Universidad de Málaga, y el motivo, bueno, podía haber sido cualquiera porque ya, como están pudiendo comprobar, puede hablar perfectamente de un montón de asuntos. Pero el motivo, la excusa, por así decirlo, ha sido ese libro publicado recientemente de Oncología Integrativa, esa enfermedad y tú, a beneficio de QDECA, que se presentó hace unas cuantas semanas en Málaga, y que ¿dónde se puede encontrar? Bueno, a mí me gusta recomendar la librería Proteo, su página web, que está en Málaga porque sufrió un incendio hace unos meses y se quemó. Entonces, para intentar reconstruirla se necesitan fondos y yo sí me encantaría que la gente la comprase en la página web de la librería de Proteo o en la misma librería de Proteo. Pues me parece muy bien porque Proteo y Prometeo, las dos, son librerías históricas de Málaga, donde siempre acudíamos los estudiantes y nos conseguían cualquier libro. Son muy buena gente, son grandes personas. Sí, yo siempre recuerdo esas dos librerías y la de Pepe Negrete, que estaba en la calle Granada, que era muy pequeñita, pero que era un librero también que encontraba todo. Lo que no tenía lo buscaba. Que hoy día ya los libreros no son así. Hoy día no se toman tanto interés. La verdad es que es difícil. ¿Qué opinión tienes tú de la asociación QDECA? Yo tengo muy buenas sensaciones con QDECA, porque yo he visto el trabajo que hacen, ya que hay una falta o eso me han dado a mi entender, personas que entienden, yo no entiendo mucho, ¿vale? Yo hablo también de lo que me han contado. Los servicios de paliativos de los hospitales pues están bajo mínimo porque tampoco la especialidad existe como tal en España, entonces derivan de otras especialidades y al final pues no hay un médico, 2 médicos en el servicio, no son servicios hospitalarios de gran amplitud. Entonces sí que hay enfermos paliativos de gran amplitud. Entonces aquí hay un choque entre la realidad y lo que se necesitaría. Entonces, aquí juega un papel algo que es como la oncología integrativa que he dicho al principio, que aquí no existe casi y que en el extranjero sí existe. El concepto
hospice, que es lo que es Cudeca. Cudeca es un hospice. Lo que pasa es que si lo traducimos, como muchas cosas, como evidencia científica, ¿no? Que si lo traducimos evidencia, pero que en realidad quiere decir investigaciones suficientes, pero nosotros lo hemos traducido mal. Pues hospice no lo podemos traducir, porque si no nos quedaría hospicio. Y Cudeca no es un hospicio, y los hospices no son hospicios. Los hospices son hospitales, digamos, de cuidados paliativos que atienden la salud física, mental, emocional y espiritual del paciente en el último tránsito o en el tránsito de su vida hacia la muerte. Y en Estados Unidos hay muchísimos que algunos tienen vertientes religiosas, por decirlo de alguna manera, igual que surgieron aquí en Europa, en Francia y en el Reino Unido. Surgieron al principio con tendencia religiosa, ¿no? Católica, fundamentalmente, claro. Luego ya no. Hay muchísimos hospices que son totalmente pluriconfesionales. Todas las religiones son bienvenidas y ya está. Cudeca es así, Cudeca no tiene una religión, Cudeca es abierto. Y además es que como es el único tampoco podría posicionarse porque probablemente tendría muchas críticas, ¿no? Entonces, Cudeca es un hospice que viene de una persona británica, que fue una persona que lo puso en la Costa del Sol, porque ella venía a la Costa del Sol, y lo puso, hizo un hospice en la Costa del Sol, que fue, me parece que al principio fue en Fuengirola y ya luego pasó a Benalmádena, ¿no? Y es un hospital para cuidados paliativos que hacen con pacientes de día, también tienen sesiones, que es muy interesante, trabajan con ellos muchas técnicas, y luego lo que es el hospital en sí, que es muy bonito, pequeño y bueno, y hacen un servicio que no se hace en otro sitio. No sé si yo me estoy explicando. Me enrollo sí, mucho, pero... Paco. No, perfectamente. Además, me apasiona. Se nota que eres profesora porque tienes didáctica, lo haces de manera muy, muy didáctico, ¿no? Eso es importante. Te comunicas bien, por así decirlo. Gracias. Muy bien. Se dice con frecuencia que organizaciones como esta, Cudeca de Cuidados Paliativos, existen porque no hay una asistencia pública o estatal. Y yo me pregunto, si existiese esa asistencia pública estatal garantizada y con las condiciones adecuadas, aún así, ¿serían necesarios asociaciones como Cudeca? ¿Serían compatibles? A ver, compatibles sí, necesarias no. Sí, si en un servicio hospitalario se hiciese un servicio de cuidados paliativos con una atención integral, es como tiene que existir la consulta de medicina china si se diera en los hospitales, como por ejemplo en Alemania o en otros países, si estuviera dentro de la seguridad social, no. O sea, sí, como puede existir un médico o un cardiólogo que está en la seguridad social, pero aparte tiene su consulta privada. Se podría coexistir, pero no es necesario, por decirlo de alguna manera. ¿Me explico? Pues esto es lo mismo. Si hubiese un servicio de paliativos amplio, donde hubiese una atención al paciente en su salud física, mental, emocional y espiritual completa y rigurosa, no sería necesario que existiera el único hospice que hay en España, o sea, que ojalá haya 100 pronto. No sería necesario, pero se podría complementar. Pero necesario no. Ya. Hombre, aquí uno se pregunta, lo mismo creemos incluso tener la respuesta, ¿no? Pero ¿qué ocurre para que no haya inversión suficiente, para que no se pueda dar una atención adecuada para estas personas que ya están en el final de su vida, que no tienen solución alguna, pero que hay que intentar que fallezcan en condiciones dignas, ¿no? ¿Por qué no se invierte? ¿Qué política es la que se lleva a cabo? Una opinión como ciudadana, porque, claro, aquí no tenemos la como respuesta. ciudadana. Pues yo creo que como ciudadana siempre votamos a los mismos. También que es que el sistema de elecciones en España, o votas al PP o votas al PSOE, pero nuestro sistema es muy, muy limitado. A mí me gusta, por ejemplo, más el sistema francés, ¿no? Que tú puedes en el Congreso votar a diputados de muchísimos partidos y a lo mejor así las cosas serían distintas. Pero en España, nuestro sistema de voto, hay que partidos maravillosos, partidos que a mí, por ejemplo, tienen un planteamiento muy interesante,
pues no sacan nunca un voto, porque además como se presenta a lo mejor en el ámbito nacional, pues luego sale Teruel, también existe, que como solo se presenta en Teruel, pues saca, tiene en el Congreso, tiene una persona, y a lo mejor yo estoy ahora pensando en, por ejemplo, el Partido por un Mundo Más Justo, ¿no? Sacó a nivel global en toda España más votos, pero no tiene un representante del Congreso. Entonces, nuestro sistema hace que las cosas sean como sean. Eso por un lado. Por otro lado, la gente no protesta. Yo creo que somos un país bastante bueno, vale, mientras no me toque a mí, como la enfermedad es rara, ¿no? Ya. Sí, además tú has dicho algo importante sobre el coste que tiene un escaño, dependiendo de qué partido sea, y cómo los regionalistas son premiados de manera que, por ejemplo, Claro. el PNV o izquierdas republicanas chantajean al Estado continuamente, el gobierno se deja chantajear porque les conviene y el ciudadano, mientras tanto, viendo cómo hay agravios comparativos entre País Vasco, Cataluña y el resto de España, ¿no? Sí. Y esto no es, intento desligarlo de ideología, ni de izquierda ni de derecha, Sí, sino un sí, hecho sin objetivo, ideología. un hecho objetivo de lo que pasa. Es que la legislación para las votaciones está hecha así, para que siempre esté o el PP o el PSOE y ellos ya tiran de quien les interesa. Y ya está. Es mi opinión, solo una opinión de una ciudadana de a pie. Algo que nos interesa también, o por lo menos a algunos nos interesa, que es la vida universitaria, sobre todo si hemos estado casi toda la vida vinculado a la universidad, pues yo he seguido yendo a la universidad hasta hace unos cuantos años, tan solo, ¿no? ¿Cómo analizas tú el cambio que produjo el Plan Bolonia? El plan antiguo y el Plan Bolonia. El paso de las licenciaturas a los grados. Bueno, si se ejecuta bien, no, me parece muy interesante, porque requiere una mayor implicación del estudiante y una implicación continua, diaria, del estudiante. Entonces, si el profesor lo ejecuta bien y con rigurosidad, el estudiante tiene que estar durante todo el cuatrimestre volcado con el estudio, haciendo prácticas, estudiando, en fin, un continuum. No existe la posibilidad, si nosotros nos aferramos al Plan Bolonia, de lo que había antes de estudiar la semana antes y lo memorizas por los pelos, te examina, aprueba y ya de muy buena. Eso no. Lo que pasa es que ejecutar el Plan Bolonia rigurosamente es súper duro para el profesor. Porque, por ejemplo, yo es que corrijo unas 3.000 prácticas por cuatrimestre. Yo lo hago, ¿eh? Yo soy muy así, muy apretada. Y es mucho trabajo, ¿eh? Pero bueno, ya está. Pero por lo menos me aseguro de que mis alumnos me odien por hacerles trabajar demasiado, que es de lo que se trata. María Dolores, como directora de tesis que has sido o eres también, hay que andarse con 4 ojos para que no te plagien, ¿no? Para que la tesis sea original y no haya plagio. ¿O hay leyenda urbana en torno a eso? A ver. Vamos a ver. Esto es muy complicado. Desde luego, ¿quién va a escribir algo totalmente inédito? No, eso es imposible. Eso es imposible. Vale. Referencias bibliográficas, además de que te obligan a poner, ¿no? Eso es una cosa. Y luego copiar bloques enteros de otras tesis, eso no. Y aparte, es muy divertido porque Mario Martínez III fue profesor mío en la Complutense, que ya tiene unos años, y él cogió y se dedicó porque era muy curioso y le gustaban mucho estas cosas. Es muy curioso, le gustan mucho estas cosas. Y entonces se dedicó a mirar había una tesis sobre un tema determinado, vio que un autor estaba mal escrito, y entonces se dedicó a ver en todas las tesis que caían en sus manos, luego, si tenían ese autor, y veía que estaba mal escrito en todas, o sea, en casi todas. O sea, que la fuente era la misma. Sí. Entonces es muy divertido, porque al final te das cuenta de que todo el mundo copia, ¿no? Pero el tema es, copias más o menos en el marco teórico, más o menos, un poco, pero luego haces una investigación que realmente saques algo interesante. Entonces, eso me parece, bueno, medio admitible. A mí lo que no me gusta nada son esas investigaciones que no aportan nada al mundo, que no aportan absolutamente
que no te hacen pensar, que están muy bien, muy calibradas, todo muy bien hecho en el sentido técnico de la palabra, pero no tienen ninguna, no son sesudas, son tesis por hacer, igual que TFGs, que por supuesto hay muchos estudiantes que ya se han titulado que se dedican a hacer TFG pues por 500 euros. Sí. Trabajo fin de grado, lo digo porque trabajo habrá alguien que dirá sí. de qué están hablando, ¿no? Perdón. Hace trabajo fin de grado por 500 euros, por lo que sea, y los profesores, tutores de los TFG tienen que estar pendientes a ver por dónde, porque esto también como lo valoramos. No son copiados, pero no lo ha hecho el estudiante. Claro, la picaresca es inagotable. Por eso le digo. No solamente del siglo de oro, sino también del siglo XXI. Sí. Y ahora más con la tecnología. Para hacer honor al título de este programa, ¿qué es lo mejor de tu casa? Algo habrá que sea lo mejor de tu casa. Qué pregunta, qué difícil. Bueno, la gente que la habita, por orden, los animales que la habitan, los libros que la habitan y las plantas que la habitan. Sí, por ese orden. Pues, está muy bien. En mi casa también los animales son muy importantes. Vamos, yo creo que vivo en esta casa con permiso de los animales. Sí. No al revés, no son ellos los que viven con mi permiso, sino al revés. Sí. Prácticamente. Un libro, aparte de este libro de oncología integrativa, recomiéndanos un libro que para ti haya significado algo. Pues para mí quizá a ver qué piense, vaya pregunta. Puede ser el de Pim Van Lommel. El de Pim Van Lommel, sí. El de Pim Van Lommel es un autor de un libro que se llama Conciencia más allá de la vida. Y bueno, Conciencia más allá de la vida quizá es un libro que a mí me cambió un poco el chip de las cosas. ¿Una película? Miles, no sé, no puedo cerrarme con una película. Pues, digo, París, Texas. Pues 2 o 3. ¿Algún director, algún actor? Hombre, Hitchcock me gustaba mucho, que tan sencillo, pero a mí me gustaba Hitchcock. Me gustan muchos, es que desde lo más básico a lo más así. No me hagas esa pregunta, que me pones en un compromiso. Bueno, pues lo dejamos ahí, pero sí te pregunto por una música o por un estilo de música que te guste. Ahí todos, menos la zarzuela. O sea, que imagínate, yo soy muy musical y a mí el otro día me mandaron un flamenco rap y me mandaron una canción que era rap mezclado con cumbia. Y yo decía, esto es imposible. Bueno, pues no sonaba mal. Y entonces, yo soy muy, un poco, muy, iba a decir un poco Antonio, el pobre. Sí, Antonio también es abierto, ¿no? Pero, quiero decir, yo soy una persona muy abierta y lo mismo me gustan los Amaya en un momento dado, que me encanta, porque en ese momento le veo la gracia y me divierte, que lo mismo me gusta, no sé, Mahler, o me puede gustar algo clásico, o me puede... soy demasiado abierta, no puedo cerrarme aquí. Pues sí, porque además de María Dolores hay algunas perversiones que son muy divertidas. Sí, pues si no es que una cosa musical, es que depende del estilo, no, depende de la calidad, porque claro, efectivamente. Hay músicos que tienen una chispa que tú dices, esto va a pegar un pelotazo, esto es buenísimo. Y en ese estilo, pues la gran mayoría es una porquería, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Pero es que para mí no son estilos, para mí es que lo escucho y digo, guau, qué frescura tiene, o que cómo fluye la canción, o qué suave es, o qué matices, ¿no? Es que depende. María Dolores, me ha encantado hablar contigo. Se nos ha terminado esta hora, te hemos conocido mucho mejor
Vemos que eres una persona vitalista, estudiosa y versátil, de amplio registro, como algunos actores y actrices. Que tengas mucho éxito con esta oncología integrativa, esa enfermedad de tú, que se divulgue muy bien porque creo que se puede sacar mucho partido, que puede ayudar a muchas personas. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias por esta entrevista tan amplia y tan rica que me ha encantado, me encanta. Muchas gracias, Paco, gracias por llamarme. Nada, hasta otro momento. Hasta luego, Paco. Pues desearles a nuestra audiencia que sigan viviendo el verano, pasándolo bien. Nosotros regresaremos con más invitados para seguir hablando en lo mejor de cada casa. Hasta entonces.